Galder Gaztelu-Urrutia lo petó muy fuerte con El Hoyo. Tan fuerte que en apenas unos meses ha presentado tanto El Hoyo 2 como Rich Flu. Y Rich Flu además es una producción internacional con Mary Elizabeth Winstead, con Rafe Spall o con Lorraine Bracco, entre otros. Así que increíble escalada, como increíbles las expectativas que se tenían de una película que además tenía que tener algo más. Porque de lo contrario, todo está resuelto en su propia frase promocional. En el póster, y luego ya leyendo la sinopsis o lo que sea, pero bueno, ya en el póster te dicen, cuanto más rico eres, más pronto mueres. Y la película se llama Rich Flu. Así que vale, ya se entiende todo. Ya se entiende que esta película va a ir hacia una distopía en la que, pues eso, hay una crítica social hacia cómo está distribuida la riqueza, las diferentes clases sociales, etcétera. Creo que queda bastante claro, ¿no? No creo que esté dándomelas de nada cuando digo que esto es lo más obvio. Bien, pues durante los primeros 45-50 minutos de Rich Flu se confirma todo ello. Hay un pequeño planteamiento, una puesta en situación de quiénes van a ser los personajes principales, secundarios, etcétera. A partir de aquí, pues eso, una pandemia que parece afectar a los ricos. Pero bueno, lo muy interesante de esta primera mitad de la película es que, además de contar con una factura técnica increíble y de contar con la mejor versión que le recuerdo a Mary Elizabeth Winstead, se contenta con eso, con satisfacer al público a base de dar lo que promete, de dar un survival en el que la gente corre de aquí para allá, en la que la gente se está preocupando porque tienen demasiados yates y no saben qué hacer porque creen que eso les va a suponer la muerte, hay un montón de descontrol, la película tiene muchísimo dinamismo, tiene escenas de acción, tiene escenas que son hasta divertidas por excesivas, y a quienes la hayan visto, con mencionar la escena del Chihuahua creo que ya me entenderán. Es decir, es una película disfrutona y sin ningún tipo de pretensiones. Rich Flu arranca y durante su primera hora busca ser un entretenimiento sin más ni menos. Lo cual está muy bien. Sin embargo, queda una segunda mitad. Y esta segunda mitad es la que está recibiendo palos por todas partes y me temo que nos vamos a sumar al carro de los palos. Y de hecho, el propio director en las ruedas de prensa y tal ya está intentando como defenderla un poco, como justificarla, ¿no? Lo cual implica que algo está pasando por ahí. El problema de esta segunda mitad de Rich Flu es que cambia el tono. Es que de repente la película se pone solemne. Es que de repente te mira y te señala con el dedo y te dice, mira qué mal. Y por ahí no teníamos que pasar. Por supuesto que es un discurso necesario. Sin entrar más en detalles, solo diré que se centra más en el problema de las migraciones que en el problema de las riquezas. Pero bueno, es evidente desde el primer minuto que van a haber temas sociales a diestro y siniestro y uno de ellos va a ser el de las migraciones. El problema es que si nos has vendido una liebre durante la primera hora que iba por unos derroteros semejantes a, yo qué sé, a Guerra Mundial Z o a 24, de repente no puedes convertirte en un Fernando León de Aranoa. No puedes hacer un yo capitán. Porque yo capitán, desde el minuto 1 hasta el minuto 120 o lo que sea, es yo capitán. Aquí, apostar de repente por esta solemnidad tan altiva, lo que hace es jugarle la contra. Jugarle la contra por varios motivos. Primero, porque al público no le va a interesar demasiado, no va a empatizar absolutamente nada con ninguno de los personajes. Es imposible empatizar con ellos. Segundo, porque a más carga dramática que pongas, más acción restas. E insisto, perfecto, como si quieres hacer una película dramática sobre la inmigración y punto. Pero venimos de una hora en la que prácticamente estamos sudando de cansancio. Y tercero, porque corres el riesgo de dártelas de algo. Es como ¿de qué vas? ¿O a santo de qué? ¿A santo de qué? De repente vas a lanzar esta especie de clase sobre la sociedad que nadie te pedía y tú mismo estabas negando hasta ese momento. Peor aún es que todo esto además lo acompaña de escenas propias de melodrama de sobremesa. Hay unas escenas que claman al cielo en las que personajes de razas diversas, por ejemplo, se abrazan y suenan los violines de fondo. ¿Pero qué me estás contando? Y no negaré que la factura técnica sigue estando ahí. Gaztelu-Urrutia sabe dirigir, ya lo vimos en El Hoyo, y esta película que tiene menos medios de los que parece, pues eso, tiene menos medios de lo que parece, lo cual solo habla en favor de la labor artística y técnica de su director. Pero este harakiri que se hace acaba condenando irremediablemente a la película. E insisto, el mensaje es válido y necesario y lo que tú quieras, pero yo considero que una obra de arte, sea la que sea, tiene que ser consecuente consigo misma. Si no lo eres, el mensaje que sueltas es ventajista más que otra cosa. Prueba de lo mal que funcionan las cosas en Rich Flu es que el comentario general es que no parece que los personajes sufran demasiado, que no pasen ningún calvario específico ni nada, en especial el de la protagonista. Claro que lo pasa. El problema es que
no se empatiza con él porque nos da exactamente igual. Ya de entrada tiras con unos personajes súper ricos y alejados de la realidad de la mayoría del público, por lo tanto la empatía ya es complicada. Además, juegas un poco la carta de Succession al principio, de presentarte un personaje mordaz, hiriente, rápido y que no se detiene ante nada con tal de conseguir su objetivo, lo cual mola, pero insisto, bloquea el factor empático. Si luego además te distancias tanto de tu público con la segunda mitad, pues eso, lo que oyes a tu alrededor, que dicen que los personajes no sufren, que no se tiene ningún riesgo, que no hay... No, es que la película no se vive, no se puede vivir. Es una película que acaba cayendo en el olvido ella misma, cuando lo tenía todo para triunfar. Así que nada, es una prueba más de que el high concept o lo sabes llevar a buen puerto o no tienes película. Y cierto es que en El Hoyo ya pasaba, ¿eh? El Hoyo era un high concept y luego no iba mucho más allá. Pero El Hoyo, toda ella es consecuente consigo misma. Es una película honesta. A mí también me fue un poco de más a menos, lo reconozco, pero no me generó tanto rechazo como el que me ha generado Rich Flu, que es muy parecido al que en su día me generó El Triángulo de la Tristeza. Como recordaréis, la segunda mitad del Triángulo de la Tristeza es como, a ver, yo no he firmado para esto. En fin, una decepción de un director del que se tenían muchas esperanzas y no solo esta, Rich Flu, sino que también El Hoyo 2 parece que se ha estrenado directamente en Netflix con críticas tibias en el mejor de los casos. En Film Affinity tiene un 4,2 de media, es decir, se ha pegado una torta doble, que a ver cómo sale de esta. Si te ha gustado y quieres comentarlo, faltaría más, deja tu opinión en el apartado de comentarios y estaré encantado de que encendamos un debate.